¿Qué tal, amigos de Canal Congreso? Bienvenidos a una emisión más de Enfoque, el programa institucional del Senado de la República de Colombia. Hoy nos acompaña el senador bogotano Manuel Virgües Piraquive, quien es miembro del movimiento político Mira y además pertenece a la Comisión de Asuntos Militares y Castrenses en la Comisión Segunda del Senado. Senador, bienvenido. Muchas gracias, Nadia, y a todos los televidentes. Senador, usted es abogado, especialista en negociación y manejo de conflicto y en estudios políticos de la Universidad Sergio Arboleda. ¿Cómo un marinero, buzo y submarinista de la Armada Nacional termina en la política? ¿Cómo fueron esos inicios? Bueno, Nadia, es un tema muy complejo y que le sucede a millones de colombianos, especialmente a los jóvenes, cuando cumplen 17 años y tienen que tomar una definición respecto de su proyecto de vida. Pero que en este caso el gobierno y el Estado obliga a los jóvenes a prestar el servicio militar. Allí necesariamente tenía que definir mi situación militar a los 17 años, terminé en la Armada Nacional haciendo mi carrera, que a la postre pues me ha servido esa experiencia para hacer todo el trabajo político que hemos venido desarrollando. ¿Cuánto tiempo estuvo involucrado, digamos, en esas lides de la Armada? Fueron 18 años como suboficial, todo el tiempo, gracias a Dios, estuve en Cartagena y dentro de ese término tuve la oportunidad de aprender el tema marinero, el tema a ser submarinista, ser buzo de la Armada, practicar deporte y poder estudiar. Ese trabajo en las aguas colombianas, ¿cómo es a nivel visual? Es impresionante. Los colombianos tal vez no sepan que la mitad del territorio colombiano es mar. Tenemos dos grandes océanos a los que lamentablemente les hemos dado la espalda. Pero la experiencia que se vive, sobre todo bajo el agua, es única, inolvidable, que invito y aprovecho a los colombianos a disfrutar de esa experiencia que es fantástica. Senador, muy bien, después de 18 años que estuvo en la Armada Nacional, ¿por qué se retiró? Por algo que hoy en la política he comprendido, que en Colombia lamentablemente no hay estímulo para la meritocracia. Teniendo 18 años de servicio activo con un pregrado, 2 especializaciones, solicito dentro del marco legal ascenso a oficial de la Armada y lamentablemente el mando en su momento determinó que no necesitaba abogados, prefiriendo incorporar abogados que también tienen méritos y como en efecto lo hacen muy bien hoy en día en la fuerza pública con profesiones distintas, pero no se nos dio la oportunidad y todavía no se nos da la oportunidad a quienes podemos estudiar poder ascender, de tal manera que pues eso me desestimuló muchísimo y solicité el retiro de manera voluntaria. Ajá, muchos de sus compañeros de curso aseguran que usted es un muy buen deportista, que además nadie le ganaba en natación y en atletismo, incluso fue el mejor deportista de la Fuerza Naval del Caribe. ¿Todavía sigue con esa disciplina deportiva? Bueno, fueron 5 años donde tuve esa oportunidad de participar en ciclismo, natación, actividades subacuáticas, atletismo, y tuve la oportunidad de destacarme. Sin embargo, hoy en el ejercicio de la política apenas estoy retomando nuevamente la parte deportiva porque encontramos en ello un elemento importante para el desarrollo y la paz, la salud de muchos colombianos. Senador, usted que permaneció tanto tiempo con las fuerzas militares, ¿cierto? ¿Qué piensa, para entrar ya en materia de los temas del quehacer legislativo, qué piensa sobre todo el tema del fuero militar? ¿Usted considera que es mejor que se discute de manera independiente o que se incluya dentro de la reforma de la justicia? Bueno, yo tuve la oportunidad dentro de esos 18 años trabajar 8 años con la justicia penal militar y en este momento para mí es, digamos, no prima la forma o el medio por el medio del cual se va a tramitar el proyecto. Lo importante es el contenido, y el contenido el que hemos propuesto a través del movimiento Mira es que sea una reforma a la justicia que primero fortalezca el fuero militar, que es nuestra intención, nuestra posición, pero que ese fortalecimiento no genere los antagonismos que se están viendo hoy en día, de extrema izquierda o extrema derecha. Por una parte que quieren acabar con el fuero militar y por otra que se presume que va a haber impunidad. Entonces, nuestra posición es que haya una independencia de la justicia penal militar que permita y garantice primero a los seres humanos que conforman la fuerza pública que tiene una justicia que los va a investigar, los va a juzgar,
pero que también le garantice a la sociedad que las actuaciones de estos miembros de la fuerza pública, que ya estamos llegando entre hombres y mujeres a 500.000 hombres, van a ser vigilados, van a ser controlados, van a ser juzgados por una justicia que realmente es independiente del mando, que tiene autonomía financiera, administrativa, de personal, y en ese sentido, por eso queremos es que independientemente por el medio que se realice esta reforma, se haga una reestructuración a fondo buscando precisamente la independencia de la justicia penal militar. Senador, usted además es un estudioso de todo el tema de seguridad. De hecho, actualmente cursa una maestría en seguridad pública. Alrededor de todas estas discusiones sobre el fuero militar, ¿cómo ve usted el proceso de paz? ¿Ve la paz como algo cercano? ¿Es posible que suceda en el marco incluso de todos los tratados de libre comercio que ha venido firmando Colombia con países a nivel mundial? Indiscutiblemente, pues el proceso de paz que se avecina es una ilusión para los colombianos, pero también es una esperanza. Hay que trabajar mucho en la institucionalidad, recobrar la credibilidad de la política, realizar toda una serie de diseños institucionales que permitan garantizar la inclusión social, que permitan que no haya discriminación, que la ética y la moral sea realmente el sustento de este ejercicio político que hacen todos los partidos y que en consecuencia le generen esa confiabilidad a los ciudadanos. Una vez se pueda generar este espacio de confianza, indiscutiblemente los proyectos de ley, las propuestas que se hagan a nivel del gobierno, a nivel de los partidos políticos, van a tener asiento, van a tener cabida en cada uno de los ciudadanos, y los ciudadanos van a recobrar la confianza en sus estamentos políticos de tal suerte que permita con el acompañamiento de ellos generar las propuestas que son muchas, son variadas, pero que finalmente nos conlleven a un escenario de paz. Senador, y entonces, en el marco de estas circunstancias que usted menciona para ese eventual proceso de paz, ¿cuál sería el papel de las fuerzas militares? Precisamente yo ya tengo un proyecto de ley que está trabajando en ese sentido, visionando qué vamos a hacer con esos 500.000 hombres y mujeres que hoy en día están destinados a enfrentar el conflicto que tenemos en Colombia. Una vez se llegue a ese escenario, pronto, cerca o muy lejos, lo importante es que estos hombres y mujeres tengan un proyecto de vida. Desde ya, por lo menos, estamos buscando que los ingenieros militares que hacen carreteras, que hacen obras, estén trabajando también de la mano con la ciudadanía, y no solamente lleven a las regiones apartadas de difícil orden público el pico y la pala, sino que también vaya acompañamiento militar y se desarrollen la infraestructura que necesita el país. Lamentablemente son muchas las regiones en Colombia en donde no hay carreteras, no hay escuelas, no hay acueductos, y la fuerza pública está en capacidad, y de hecho ya lo está haciendo. Por eso el proyecto de ley busca que se vaya ampliando, se le vaya dando facultades a la fuerza pública a través de los ingenieros militares, y se vaya preparando ellos en ese sentido para que cuando llegue la paz, la fuerza pública siga una actividad, en este caso ya más social y más hacia el desarrollo de la comunidad. Vamos a hablar entonces del tema social, senador, pero vamos a hacer, amigos, un pequeño corte para unos mensajes institucionales y ya regresamos. Continuamos en Enfoque con el senador Manuel Virgüez Piraquive del movimiento político Mira. Senador, estábamos ingresando entonces al tema social y precisamente usted fue presidente de la Comisión Legal de Derechos Humanos del Senado, y hace poco el Congreso celebró además el Día Nacional en Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto. Digamos un poco también para abrir el tema sobre la ley de víctimas, y a propósito de esta referencia, ¿usted considera que la ley de víctimas es justa, o tal vez incluir otras víctimas colaterales del conflicto, como por ejemplo los terroristas? Bueno, como voluntad política, la ley es justa, fue necesaria, y el mensaje claro que se le ha enviado a todas las víctimas en Colombia, a todos los afectados por la violencia, es que el Gobierno Nacional, el Congreso de la República, los quiere ayudar. Estamos ahora entrando precisamente en el desarrollo de la práctica y de la materialización de esos derechos de indemnización, de reparación, etcétera, y es ahí donde es importante que los partidos políticos, la sociedad, haga un ejercicio serio y permita que esos derechos realmente
le lleguen a las personas que han sido afectadas por la violencia. Eso estará en proceso, estará en veeduría, y es ahí donde con el pasar del tiempo analizaremos y sacaremos algunas conclusiones si realmente la ley se diseñó lo mejor posible para garantizar esos derechos o si todavía habrá que hacer algunos ajustes en el camino, pero lo importante es el gran avance que se ha tenido con esta ley, en donde el movimiento político Mira ha apoyado de manera contundente, y esperamos que las víctimas en Colombia sientan del Estado colombiano esa ayuda que tanto han clamado por años. Senador, usted además, por toda su condición política y además toda su formación deportiva, ha estado involucrado con una campaña de motociclismo y ciclismo responsable. ¿Cómo avanza este proyecto? ¿Ya tiene listo el proyecto de ley? Y más o menos tratemos de contarle a la gente en qué consistiría ese proyecto. Bueno, en Colombia ya hay más motocicletas que vehículos. Es una realidad que no se va a frenar prohibiendo o atacando al motociclista. Necesitamos generar una política pública responsable, que haya un motociclismo sin atropellos de ninguna índole. El motociclismo ha generado, por un lado, trabajo, movilidad, por otro lado ha generado accidentalidad, pero todo esto se ha venido trabajando desde el Congreso y particularmente el movimiento Mira a través de un proyecto de ley que en este momento está congelado porque el gobierno nacional ha radicado una reforma sustancial y estructural al Código Nacional de Tránsito. Queremos entonces, en las discusiones que se avecinan, el capítulo específico del motociclismo, introducir las propuestas. ¿Cuáles? Primero, el tema de las licencias de conducción. No podemos seguir entregando licencias de conducción de manera irresponsable como se hace hoy en Colombia, en donde las escuelas de formación enseñan y ellas mismas entregan la licencia. Esto debemos separarlo, que sean las escuelas enseñando y que sea otra entidad la que certifique la idoneidad para que el motociclista salga con conocimiento teórico y práctico a rodar por las calles y carreteras de Colombia. Segundo, hay que generar una política de seguridad vial. Esto lo logramos también a través del Plan Nacional de Desarrollo mediante una propuesta donde primero evitamos el cobro de peajes para motocicletas y a cambio el ministro escuchó e introdujo que haya seguridad vial. Esto es, que se empiecen a diseñar las carreteras acordes a la movilidad del motociclista, pintura, infraestructura y todo lo que tenga que ver con señalización para que el motociclista pueda en el ejercicio de su movimiento, de su desplazamiento, aplicar con seguridad sus conocimientos. Pero además de esto, hay un fenómeno que se ha suscitado en todas las regiones de Colombia y es el tema del mototaxismo. Esto lo que ha hecho es disparar el parque de motocicletas en Colombia. Por un lado ha generado empleo, movilidad, pero por otro lado ha generado también una serie de factores inclusive de orden público donde ya hay enfrentamientos con la fuerza pública. Por eso nuestra propuesta es que esto hay que reglamentarlo, no para estimularlo ni para que siga creciendo ni para que los colombianos terminen desplazándose en motocicletas, sino para poder controlarlo y desmontarlo paulatinamente con programas sociales. La mayoría de los 800.000 mototaxistas que hay en Colombia no tienen otra opción de trabajo. Y ellos dicen que si el gobierno nacional les da una alternativa de trabajo, esto se va a ir desestimulando. Y habrá que dejar un grupo muy reducido de mototaxistas que sirvan dentro de un sistema de transporte multimodal integrado como alimentadores, como sucede ya aquí en Bogotá y en varias regiones del país donde está operando el metro, el Transmilenio, y los motociclistas llevan a pasajeros a estos puntos donde se puede conectar perfectamente. Senador, así como usted se ha vinculado tanto por su movimiento al que pertenece, el movimiento político Mira, como por su trabajo específico como senador, se ha vinculado con el tema, acabamos de ver, de transporte y de movilidad, digamos en una porción, un porcentaje de lo que está vinculado con el tema de movilidad. Y también además se ha vinculado con el tema de los servidores públicos, ¿cierto? ¿Cómo se benefician los servidores públicos del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación con la ley que regula su régimen de pensión de vejez por alto riesgo? Bueno, los funcionarios del CTI no fueron cobijados con una ley anterior que buscaba
a ellos, dada su actividad, dada su peligrosidad en el ejercicio de su función, tener una pensión especial como sí se le otorgó, por ejemplo, a los funcionarios del DAS y otros funcionarios con las mismas responsabilidades. Lo que se hizo fue un acto de equidad, de justicia, se presentó el proyecto de ley y hoy en día, a través de la ley 1223, los funcionarios del CTI, que son aproximadamente 7.000, pueden pensionarse con 50, 55 años, precisamente atendiendo al peligro que desarrolla su actividad. Sin embargo, pues hay mucho que hay por hacer, ellos están pendientes precisamente de una prima, el tema de la justicia, y ojalá se toque ahora en estas discusiones que se están dando en el Congreso para que los funcionarios de la rama judicial que ejercen ese tipo de funciones de peligrosidad cuenten con un respaldo institucional específicamente en materia salarial, prestacional y de primas que garanticen que el trabajo que están realizando cubre todas sus necesidades y puedan desarrollar mejor su función. Senador, ¿cómo determinan ese nivel de peligrosidad de una profesión? Bueno, precisamente un funcionario de CTI, por ejemplo, además de estar en zonas de difícil orden público, debe tener una preparación, se involucran, por ejemplo, en el levantamiento de cadáveres con una serie de fenómenos alrededor de infecciones, del tema precisamente de los grupos al margen de la ley que los están atosigando, los están presionando, y todo esto genera intranquilidad en la función y muchas veces hace que precisamente no desarrollen su actividad como lo ordena la Constitución y la ley, porque no hay las garantías, no solamente de infraestructura, sino también en el tema salarial, que es muy importante para, no solamente para los funcionarios del CTI, sino para todos los funcionarios del Estado que cumplen esa función, como los mismos de la fuerza pública, que hoy en día están quejando porque no hay ese bienestar para ellos. Sí, ¿en qué consiste la rebaja en las sanciones para los remisos del servicio militar obligatorio, de la cual usted es el autor de la ley? Bueno, precisamente como yo te decía, Nadia, cuando yo tenía los 17 años, yo no tenía ni la vocación política ni la vocación de militar, pero terminé involucrado en este tema. El servicio militar obligatorio se ha convertido en un tema de preocupación para los jóvenes, pero también para las madres. Hoy en día los jóvenes tienen que definir su situación militar, muchos de ellos no lo quieren, otros se presentan voluntariamente, pero desertan porque no hay las suficientes garantías económicas, etcétera. Pero para quienes están definiendo la situación militar también exageradísimas que trae la ley en materia económica. Nosotros logramos sacar la ley 1243, donde los jóvenes mayores de 25 años que tenían que pagar multas de más de 7, 8, 9, hasta 10 millones de pesos, pagaron solamente en promedio 100.000 pesos. Actualmente tenemos para tercer debate un proyecto de ley que busca reformar un poco más la ley 48 y generar precisamente nuevamente una amnistía para los mayores de 25 años, que en este momento ya las multas llegan a 12 millones y son jóvenes de escasos recursos que nunca van a tener esos dineros, y esto genera pobreza y no genera precisamente oportunidades laborales, pero además buscamos unificar el tema de servicio militar obligatorio, porque hay jóvenes que prestan 12 meses los bachilleres, 18 meses los regulares, hasta 24 meses. Buscar que a través de la plataforma de internet los jóvenes puedan adelantar parte del proceso y evitar así un poco la corrupción, quitar algunas sanciones que son lamentables, que son